lo mandaba también a apacentar el ganado. ¿Sí? Nosotros sabemos qué quiere enseñar aquí nuestro Señor Jesucristo en esta parábola. Está hablando de un siervo, pero tiene similitud con los que somos nosotros siervos de justicia, los que somos esclavos de Jesucristo. Recuerde que ser esclavo de Jesucristo es mucho mejor que ser esclavo de Satanás. Antes de ser esclavo de Jesucristo, éramos esclavos de Satanás. Éramos desdichados, éramos pobres, miserables, ciegos, desnudos. Llevábamos una vida de desgracia, de condenación, de lágrimas, de enfermedades y de dolor. Pero con nuestro Señor Jesucristo, como sus siervos, como sus hijos, su propósito en nuestras vidas y el trabajo que Él nos encomienda como bendición, porque es una bendición servirle al Señor. Así como les servimos al mundo, a nuestros patrones, que somos puntuales, que nos desvelamos o madrugamos para el trabajo y para agradar a nuestro patrón, yo creo que debe de ser mucho mejor como siervos de Jesucristo servirle mejor a Él. Aquí dice que manda a su siervo al arado. El arado sabemos que es un trabajo duro y pesado. Mire esta parábola lo que quiere dar una verdad que penetre en nuestra mente, en este caso a los discípulos, a los apóstoles, pero lógico también es para nosotros. Son principios bíblicos, ¿sí? Porque en el Nuevo Testamento más adelante podemos encontrar estos principios bíblicos. El arado es un trabajo duro que agota la fuerza. Nosotros como siervos del Señor podemos trabajar duro. Trabajamos duro en la enseñanza, persona a persona, visitando. Trabajamos duro en los hospitales. Oramos duro, día y noche, pidiendo misericordia, pidiendo bendición, pidiendo prosperidad del alma, pidiendo que el Señor supla las necesidades que tenemos. Nos ocupamos de la lectura de la Biblia. Nos ocupamos de nuestro devocional diario. Nos ocupamos de memorizar versículos bíblicos. Nos ocupamos de meditar. Nos ocupamos de enseñar a los que viven a nuestro alrededor aquí, con nuestros hijos. O sea, trabajamos duro como siervos. Así como dice esta parábola, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado. Es un trabajo duro el arar. Hoy muy poco se acostumbra, pero en el Antiguo Testamento, inclusive quizás 30, 40 años atrás, en otros países que no han prosperado mucho, tercermundista, todavía se ocupaban los arados y la yunta. 2 bueyes y el yugo y el arado. Y se trabajaba la tierra. Es un trabajo duro y pesado debajo del sol. Hay que lidiar con la caminata, hay que lidiar con los bueyes, hay que lidiar con todo. Así que aquí estamos viendo esta parábola que habla sobre un siervo que ara la tierra. Sí, trabajo duro, que agota la fuerza. Sí, que le quita resistencia al labrador. La agricultura es un trabajo duro. Es un trabajo duro también el ministerio espiritual.
duro para los que tienen un corazón de hacer la voluntad de su Señor, que realmente son siervos. Porque hay muchos que no oran, no leen, y si oran, tardan más en arrodillarse que en levantarse. Leen 10, 15 minutos, no visitan, no discipulan, no hay tiempo para el devocional doméstico del hogar. Pero el que se ocupa de las cosas espirituales es un trabajo duro. Sí, es lo mismo como el apacentar ovejas. Teniendo un siervo que ara o apacienta ovejas, también el apacentar ovejas es un trabajo duro que requiere, fíjense, requiere paciencia, porque tienes que conducir las ovejas a lugares lejanos, donde hay aguas limpias, cristalinas, y aguas que están quietas, porque las ovejas se asustan con ruidos. No los puede llevar una cascada porque los vas a asustar. Entonces hay que llevarlos y conducirlos, y es un trabajo duro. Se necesita paciencia, se necesita atención con mucho detalle. A ver quién anda cojeando, quién se enferma, la embarazada, cuando dan a luz hay que ir y cuidarlo. Si se pierde uno, hay que dejar las 99, va y la trae, se lo pone a los hombros. Este trabajo de apacentar ganado en esta parábola es un trabajo duro, muy detalloso, y se necesita también un corazón cariñoso. Sí, tenemos un texto bíblico de una iglesia que trabajó duro, estudió duro, predicó con fuerza, con intensidad, hasta que se agotaron sus fuerzas, arduamente. Mira, a ver si lo tengo aquí. A ver si lo tengo aquí. No, creo que no lo tengo, pero lo voy a leer. Dice así, Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 2. Mire cómo dice. Estamos hablando de las 7 iglesias del Asia, allá en Turquía. Sabemos que es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. En este caso, en el capítulo 2, es el mensaje a Éfeso. Y le dice así el Señor, ¿sí? O sea, esta parábola es aplicado a la iglesia, a nosotros, ¿sí? Y dice así: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, fíjate, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, así como esta parábola que le está dando a sus discípulos el Señor Jesucristo sobre el que ara, un trabajo arduo, el que apacienta ganado, un trabajo arduo. Así en la parte espiritual también, hermanos, es duro, ¿sí?, este ministerio espiritual. Y podemos ver nosotros aquí que la iglesia en Éfeso, nosotros vemos a ellos en donde se les recuerda, hermanos, que
El trabajo así debe de ser para el creyente. Para poder servir al Señor y ser un instrumento en sus manos, tenemos que hacer o tenemos que ser obedientes en todo lo que Él nos manda. Te manda a arar, arduo trabajo. Te manda a apacentar el ganado y las ovejas, arduo trabajo, paciencia, cuidado, cariño, amor, fatiga. A eso nos manda el Señor. Tenemos que obedecer en todo lo que Él nos manda como siervos. Porque acá dice teniendo un siervo. Ahora, después que tú haces todo lo que el Señor te dice, amar a tu prójimo, edificar a tus hermanos, perdonar 7 veces al día, aumentarnos la fe por medio de su palabra, buscar su rostro en oración, amar la obra de Cristo, primeramente lo que hizo en la cruz del Calvario, y meditar que esa obra de Jesucristo y su sangre derramada compró a la iglesia, y estar involucrado en todo. Y dice aquí que después que ese siervo hizo todo lo que le mandó a hacer su amo, cuando llega a la casa del amo, el amo le dice todavía: prepárame la cena. Vienes cansado, vienes fatigado, ya atendiste todo lo que te dijo tu amo, pero cuando llegas, en vez de que te diga tu amo gracias, te dice: ¿sabe qué? Prepárame la cena. Cíñete, arréglate porque vienes del campo. Sí, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después al último tú vas a comer y tú vas a beber. Así dice aquí, hermanos. ¿Sí? Prepárame la cena después de haber hecho todo. ¿Qué quiere decir eso? Aquí Jesucristo, hermanos, mira esta parábola para los discípulos. Está describiendo Jesucristo a este siervo que regresa después de un día duro de trabajo, ya sea arando o cuidando las ovejas. Aplicado nosotros en lo espiritual, ya lo dijimos, ¿sí? Cuando el siervo llega a casa, en vez de que lo halaguen o lo alimenten o le sirvan a él, ¿sí?, el maestro le dice que ese siervo le siga sirviendo porque aún falta trabajo por hacer. Siempre hay algo que podemos hacer después de lo que ya hemos hecho. Nunca podemos decir nosotros que ya lo hicimos todo. En el contexto, hermanos, de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, después que hemos hecho todo, todavía hay algo que tienes que hacer: perdonar a tu hermano. Todavía hay grandes obras que hacer por medio de la fe. Esto no para, esto no tiene límite. Esos trabajos son duros. En esta mini parábola, Jesucristo nos dio la actitud correcta para que le demos placer a hacer la voluntad de nuestro Señor y no la nuestra. Pero queremos vacaciones, ¿verdad? Queremos irnos de vacaciones, queremos disfrutar, y ni siquiera hemos hecho lo que el Señor nos ha mandado. Si el Señor dice que a pesar que hemos tenido un arduo trabajo, hemos orado como la iglesia de
Éfeso, hemos tenido discernimiento, hemos estudiado con el apóstol Pablo en Éfeso por más de 3 años y medio. Ahí salió Timoteo, ahí salió Epafrodito, ahí salió Epafras, ahí salió muchos de los siervos del Señor. Ahí fueron educados en la palabra del Señor. Ellos tenían sabiduría por esa escuela grandiosa a través del rabino Pablo, y ellos estaban capacitados. Llegaban los falsos apóstoles, ellos los discernían, ellos evangelizaron todo lo que es Éfeso, todo Galacia, todo Capadocia. Ahí estaban bien ocupados. Ellos hicieron un arduo trabajo, pero aún así dice el Señor: siervos inútiles somos, porque no podemos compararnos con lo que Jesucristo hizo por nosotros. Jesucristo no nos puede decir: gracias porque estás orando, gracias porque estás evangelizando, gracias. No. Nosotros no esperamos alabanza. Nosotros necesitamos entender que Jesucristo fue el único que hizo más que nosotros. Por eso somos siervos inútiles. ¿Qué hemos hecho para Dios, Señor nuestro? Para Jesucristo, que dejó su trono en gloria. ¿Qué comparación tenemos nosotros con Él? ¿En qué nos podemos comparar, pecadores miserables que somos? Como dijo Pablo, el primero soy yo. Con lo que Él ha hecho por nosotros, ¿en qué podemos compararnos? Si nuestro servicio, por mucho que oremos, por mucho que evangelicemos, por mucho que discipulemos, por mucho que consagremos nuestras vidas, por mucho que hagamos, ¿qué podemos poner nuestro al lado de nuestro Señor Jesucristo? Lo nuestro es como un polvo, hermanos, como un polvo comparado con el universo de planetas que hay, un solo polvito. Sin embargo, hermanos, a pesar de eso, un día cuando el Señor nos diga esta palabra en Mateo 25, 21, nosotros vemos el Señor en aquel día dirá: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Este halago, hermanos, es por pura gracia. Es un halago sin merecerlo. Porque nosotros no es comparado. Somos siervos inútiles. Y eso no quiere decir que lo que hacemos no tiene valor para el Señor. Lo que quiere decir es que no podemos comparar con lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestra rebeldía, por nuestra corrupción, porque éramos hijos del infierno, porque éramos hijos de ira, porque estábamos bajo condenación. Él dejó su gloria, Él dejó su trono. No podemos compararnos con lo que hacemos y con lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él tomó su cruz. Él fue rumbo al monte Calvario. Él pagó un precio que nosotros no podíamos pagar. Por eso no podemos compararnos. Y a veces nos jactamos por un ministerio que tenemos. Nos jactamos como si fuéramos únicos. Pero hay uno solo que es único y que tiene valor, su obra incomparable. Siervos inútiles somos. Porque no podemos compararnos con lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí dice eso. Siervos inútiles somos. Ese tipo de actitud, hermanos,
debemos de tener. Eso no quiere decir que lo que nosotros hacemos nada bueno es o agradable al Señor. No. Simplemente tenemos que reconocer que Él ha hecho mucho más por nosotros de lo que nosotros podemos hacer por Él. Hermanos, es una bendición servirle al Señor. Es una bendición tener el Espíritu Santo y poder ser iluminados por el Espíritu Santo para comprender la revelación divina, para conocer cómo es mi Dios. Mi Dios es santo, mi Dios es todopoderoso, mi Dios es justo, mi Dios es inmutable, mi Dios es de compasión, mi Dios es fuego consumidor, mi Dios es un Dios de ira, mi Dios es un Dios que aborrece el pecado. ¡Qué bendición por su Espíritu Santo poder entenderlo! Es una bendición leer su palabra. Solo por su sacrificio, mis hermanos, nosotros podemos entender la revelación divina, porque se tiene que interpretar espiritualmente. Sin el Espíritu Santo yo no puedo entender las Escrituras. Y gloria a Dios porque Él fue a la cruz del Calvario. Gloria a Dios porque Él, por su muerte y por su sepultura y resurrección, y al regresar en gloria, envió su Espíritu Santo para todos aquellos que obedecieron al mandato del arrepentimiento, al mandato para recibir el perdón de nuestros pecados, para ser sellado con su Espíritu Santo. Es una bendición predicar el Evangelio de Jesucristo. Es una bendición consagrar nuestras vidas, pisotear el poder del pecado por el Espíritu de Dios y por su palabra. Es una bendición que Él nos ha dado. Por eso no podemos compararlo, porque todo proviene de Él. Todo proviene de la cruz, la fuente de bendiciones eternas. Siervos inútiles somos, porque no podemos compararnos con lo que hacemos. Pero sí nos hinchamos de orgullo de lo que nosotros hacemos en nuestras propias fuerzas y sabiduría en nuestras congregaciones. Pero no es comparable nunca con lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Por eso, siervos inútiles somos. Nunca podemos compararnos. Aquí vemos entonces ahora en el versículo 11, en donde el Señor ya habló del perdón, del tipo de fe que debemos de tener, de la fuente de donde proviene nuestra fe, por muy pequeñito que sea, pero lo importante es de qué tipo, de dónde proviene, de la cruz del Calvario. El tipo de fe, el crecer, el aumentar nuestra fe por la palabra del Señor para perdonar 7 veces. De lo que hacemos, que no nos enorgullezcamos por lo que hacemos, porque siervos inútiles somos. ¿Qué somos? Ahora enseña sobre la gratitud. Tenemos que ser agradecidos. Por eso el apóstol Pablo escribe, dice: dad gracias a Dios por todo. Pedro dice: si habéis gustado la benignidad del Señor, si están agradecidos por lo que Jesucristo hizo. La gratitud aquí en Lucas 17:11, yendo Jesús a Jerusalén. Mira, ya iba a Jerusalén. Aquí nuestro Señor Jesucristo está entre la frontera, porque dice pasaba entre Samaria y Galilea. ¿Pero a dónde? Hacia Jerusalén. Aquí ya vamos, quizás 15 días, 20 días antes de la crucifixión, antes de la Pascua, antes del 14 del Nisan, antes del 10 del Nisan, cuando se ofreció como rey montado en un
pollino. Y dice que al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Doble sanidad. La sanación aquí, la importancia de dar gracias, la importancia de la gratitud. Estos leprosos, hermanos, no tengo mucho tiempo para explicarlo, pero esta enfermedad incurable, esta enfermedad incurable de lepra, que día con día la carne se iba deteriorando, y hasta quedar huesos, se caían los dientes, la piel, los ojos, se veían la cuenca de los ojos. Es como si se estuvieran pudriendo poco a poco. La lepra iba dañando poco a poco, así como el pecado te va dañando poco a poco y te va destruyendo hasta llevarte a la muerte. Esta lepra nadie lo podía curar, nadie, solo Dios en el Antiguo Testamento. Nosotros vemos muchos casos de lepra. La lepra de Naamán, el asirio, por ejemplo, cuando fue y se zambulló 7 veces en el río Jordán por mandato del Espíritu de Dios a través del profeta allá en Israel. Y aquí 10 leprosos. Y esta historia real, literal, nos enseña a nuestro Señor la importancia de la gratitud, de dar gracias. Aquí hay 10 enfermos. Había una mezcla entre judíos y samaritanos. Ahí lo podemos ver. Pero aquí ellos, los leprosos, eran marginados de la sociedad. Ellos, les era prohibido acercarse a la gente. Por eso dice aquí: se pararon de lejos. Se pararon de lejos. Porque en Levítico estaba escrito en el capítulo 13, por ejemplo, versículo 46, en Números capítulo 5, las leyes para los leprosos, tanto para su examen que le hace el sacerdote, tanto también cuando son sanos para su purificación ritual. Había leyes para ellos. Jesucristo pasaba entre Samaria y Galilea y entró a una aldea. Él visitaba ciudades, aldeas, ricos, pobres, hasta fariseos, de todo. Nuestro Señor, su corazón del Señor, sin acepción de personas. Y dice aquí que ellos alzaron su voz, se pusieron de acuerdo los 10, y los 10 dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Algo sabían de Jesús, del Maestro. Algo habían oído. Milagros, poder de lo alto, un gran profeta. Y aquí vemos
que no todos recibieron la salvación y la purificación de su alma. Solo 1 de 10. Esto nos enseña que aunque no sean creyentes y no conozcan al Dios vivo, cuando nosotros oramos por alguien así, el Señor puede sanar por misericordia y gracia. Pero 1 de 10, esto nos enseña que la puerta es angosta. Esto nos enseña que no es fácil. Aquí ellos estaban en desgracia. Vinieron juntos, judíos y samaritanos. Y su desgracia de ellos, sí, los unió. Los unió. Y fíjense que Jesucristo nuestro Señor no le dijo como a los otros leprosos: ¿qué quieres que yo haga? Límpiame si tú quieres, Señor. Y el Señor ponía la mano en los leprosos y le decía: quiero, sé limpio. Quiero, sé limpio, decía el Señor. Y los tocaba. Pero en este caso no lo tocó. Con todo y lepra les dio un mandamiento. Sí. Y les dijo: así estando leprosos, vayan, ¿sí? Y muéstranse al sacerdote. Cuando lleguen a ellos, ¿sí? Muéstranles, porque ya van a estar sanos. Imagínense, en el camino, por medio de la obediencia a la fe, en el camino caminando rumbo al templo para ofrecer ese ritual de purificación. Pero ¿cómo? No me ha sanado y voy a mostrarme qué hago, qué pasa, cómo. La fe en obediencia. Sí, la fe. Esto verdaderamente es fe. La única condición para esta sanidad era la obediencia. Tenían que obedecer por medio de fe. La fe te lleva a obedecer. Entonces, le fue ordenado a ellos, a los 10 leprosos, que deben obedecer. Si Jesucristo es el dueño y es el amo y es el Mesías y es al que le habían dicho: ten misericordia de nosotros, entonces si en realidad a los que ustedes clamaron por sanidad, por misericordia, por bendición, por limpieza, porque eres el único que nos puede sanar, entonces le dice el Señor: entonces demuestren su fe por obediencia. Vayan y muéstrense, ¿sí? Y dice la Biblia que mientras iban caminando en obediencia, en fe, fueron limpiados. O sea, a medida que ellos iban caminando, iban avanzando, iban experimentando poco a poco la bendición del mandato, y ellos iban observando quizás que entre más caminaban, más se iban limpiando hasta que fueron totalmente limpios. Así como ¿quién? Así como nosotros, por medio de la fe, nos limpiamos. Nosotros nos limpiamos en nuestro caminar día con día. Nos santificamos y vamos experimentando esa bendición del Señor, como el Señor va nuestras obras, nuestro pecado nos va purificando, nos va limpiando, nos va renovando, nos va transformando. Vamos perfeccionando la santidad en el temor del Señor, y nuestra adoración cada vez más se hace más fuerte en el Espíritu, y vamos adorando cada vez más en verdad, y cada vez vamos en aumento a acercarnos en comunión, en la presencia del Espíritu Santo, porque vamos experimentando día con día esa bendición. Así, por obediencia, como estos leprosos que fueron limpiados en el camino. Sí, así el Señor
nosotros nos limpia, nos purifica. Pero ¿cuántos vuelven a dar gracias? ¿Cuántos? Aquí dice el Señor, aquí dice en el 15, versículo 15 del capítulo 17 de Lucas: entonces uno de ellos, de los 10, viendo que había sido sanado, no alcanzó a llegar al templo. Cuando ya antes de llegar al templo vio que ya no había lepra, y a través del camino que avanzaba al templo observó que la misericordia y el poder del Creador de lo alto, de Jesucristo, se había ya experimentado en su vida, estaba limpio. Y uno de ellos se regresó a los pies del Maestro y se arrodilló y se postró, dice aquí, y glorificó y a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a los pies de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias. Gracias porque me has limpiado de una enfermedad incurable. El cristiano tiene que decir: gracias porque me has curado de una enfermedad que nadie me lo podía curar. Solo tu sangre, tu sacrificio, tu resurrección. He recibido la bendición del cielo. Tenemos que postrarnos ante la presencia del Señor y adorarlo y alabarlo por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Él desea y nos enseña que seamos agradecidos. ¿Con cuál de los 10 nosotros nos identificamos? ¿Con el ingrato, 9 ingratos, o con el agradecido? Aquí, hermanos, Jesucristo se da cuenta de la falta de gratitud que tiene su iglesia. La iglesia del Señor, el cuerpo de Jesucristo, la institución divina debajo de este cielo, en este mundo de tinieblas, Jesucristo la instituyó. Es la autoridad del cielo y de la tierra. Es la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, sus hijos. ¿Cuántos están agradecidos porque pertenecemos al cuerpo de Jesucristo? Porque tenemos los dones espirituales, por el llamado que el Señor nos ha dado, por el perdón de nuestro pecado, porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo, por esa grande salvación. ¿Cuántos agradecidos hay? Jesucristo se da cuenta de eso. Aquí nos está enseñando muy claro y dice: no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 ¿dónde están? ¿Cuánto tú agradeces al Señor en tu vida particular? Y siempre le declaras tu gratitud. Aquí sí debes de declarar tu gratitud. Gracias porque soy tu hijo. Gracias porque diste tu vida por mí. Gracias porque te pusiste en mi lugar y la ira ya no cae sobre mí. Me has revestido de tu justicia. Gracias, Señor. Gracias, quitaste mi pecado. Gracias. Me diste el nuevo nacimiento. Me diste la regeneración de mi espíritu. Gracias porque vengo de las tinieblas a la luz. Gracias, Señor. Estoy agradecido, Señor. Muchas gracias. Siempre le damos gracias al Señor, y no es malo darle gracias por el trabajo, darle gracias por la salud, no es malo darle gracias por un techo que tenemos, darle gracias porque estamos en los Estados Unidos, que hasta celebramos el 4 de julio por la independencia. Pero ¿por qué no das gracias por tu grande salvación?
Porque tú no das gracias por la limpieza de tu pecado, como este hombre samaritano que se postró y adoró. Y le agradó la gratitud el Señor y dice: ¿dónde están los 9? El valor que se pone en el servicio de la alabanza. El Señor siempre se hace esta pregunta muy constante: ¿dónde están los agradecidos? Siempre podemos encontrar un motivo de agradecimiento hacia el Señor. Pero hermanos, importante agradecer por esa gran salvación. Yo no entiendo cómo muchos somos ingratos por el precio pagado por nuestra salvación y no nos importa la obra del Señor. La tenemos como secundario. Valoramos otras cosas de este mundo que el altar, que el servicio al Señor, que nuestra consagración. Pero lo que Él hizo al limpiarte de toda esa lepra maligna, ese pecado que te traía desgracia, que te tenía alejado del pueblo del Señor, que te tenía condenado a muerte eterna. Sí, te sentó en los lugares celestiales, te levantó y nos levantó del basurero. Siendo enemigos, ahora me ha sentado en los lugares celestiales. Me ha bendecido espiritualmente. ¿Por qué no agradecer y mejorar la adoración al Señor? Pero claro, como hemos abandonado su palabra, como estamos en un tiempo de alejamiento, de apostasía, ese es el resultado de nuestra ingratitud. Ellos se fueron al templo, los 9. Ahí sí estuvieron en el ritual, en las ceremonias religiosas. Pero el otro único estaba adorando en espíritu y en verdad. Los agradecidos adoran en espíritu y en verdad. Y los no agradecidos, los ingratos, solamente religión. Solamente ritualismo, solamente monotonía, costumbre, secos. Aquí, hermanos, en el versículo 20 al 21, ya vimos entonces, aquí los grandes temas de este capítulo 17 de Lucas, la enseñanza sobre el perdón, la fe y la obediencia, la sanidad de los 10 leprosos, la importancia de la gratitud, y el último es el reino de Dios. Quizás esta enseñanza lo voy a dejar para la próxima semana. Aquí la venida del reino. Si usted quiere saber sobre el reino de Jesús, hay que llegar a conocer al Rey primeramente. Y aquí, otra vez, entran los fariseos hipócritas con el Señor. Y mira aquí cómo le dice. A ver aquí, en el versículo 20 al 21, vemos que nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 20 del capítulo 10, dice: preguntado por los fariseos. Esas son otra clase de líderes, eran líderes también, pura religión solamente. Los caracterizaba la hipocresía, el engaño, la envidia, el odio,
no tenían comunión con Cristo Jesús. Pero el Señor aquí formando a sus discípulos, a sus apóstoles, ahí siguen pegados los fariseos. Fíjate cómo entran al escenario en el mismo capítulo 17 de Lucas. Lo vamos a ver para la próxima semana. Y dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y les respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Un fariseo hostil, enemigo, llegan a Jesucristo y le exigen el reino. ¿Cuándo? Sí. Si no les contestan, bueno, como diciendo que se calle el Señor. Ellos deseaban la venida del Mesías. Conocían las profecías del Antiguo Testamento. Hablaban de la gloria de la venida del Mesías. Pero querían ellos un tipo de vida y tierra ahora, al gusto de ellos. Los fariseos, mientras el Señor todavía aquí en la tierra, Él estaba como los días del Hijo del Hombre, solo era menosprecio por medio de los fariseos. Así que los fariseos hablaban con una sonrisa burlona y exigieron que el reino de Dios venga. Es como diciendo, ¿es esta la venida de tu reino prometido? ¿Son estos los pescadores y campesinos, tus servidores, tus cortesanos? ¿Son estos los días en que los profetas y los reyes esperaron tanto tiempo? Los fariseos. Así que el Señor, aquí vemos un encuentro otra vez con ellos. Pero le damos gracias al Señor en esta tarde. Señor, muchas gracias por enseñarnos, Señor, el tipo de fe que te agrada. Que sea la fuente de la cruz del Calvario y de tu palabra. Que el Maestro provenga del Espíritu Santo, Señor, para tener una fe viva, un tipo de fe que tenga el poder de perdonar, que tenga el poder de seguir aumentando nuestra fe para tener firmeza, constancia y crecimiento. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos en nuestros problemas espirituales que tenemos. Primeramente, comenzando conmigo, pero te doy las gracias, Señor, por esta grande bendición. Yo quisiera seguir, Señor, predicando, pero parece que la batería del celular ya se acabó. Pero gloria a tu nombre, porque nos permites, Señor, hablar del glorioso evangelio de la salvación como siervos inútiles que somos, Señor. Nunca nos compararemos con lo que tú hiciste. Muchas gracias por el perdón, gracias por la salvación, gracias por tu llamado, gracias por tus dones, gracias por tus talentos, gracias, Señor, por tu llamado, gracias por ser hijo de Dios, gracias por tu autoridad puesta en nosotros, gracias por ser parte del cuerpo de Cristo, gracias por tu perdón, gracias por participar en tu obra en otros lugares, gracias por amar a nuestros pastores, gracias por amar a nuestros prójimos, gracias por esa capacidad que nos has hecho aptos, Señor, para hacer tu voluntad. Muchas gracias. Todo es tuyo por pura gracia. Bendice a mis hermanos. Señor, salva un alma. Donde quiera que esté, Señor, en el nombre de Jesucristo, usa tu palabra, tu Santo Espíritu, tu evangelio. Siervo inútil soy, Señor, todo es tuyo, es tu obra, Señor, es tu misericordia, es tu gracia. Solo te ruego, Señor, que bendigas a un alma. Mas el justo por la fe vivirá.
Yo creo de todo corazón porque te doy la honra, te doy la gloria y tú puedes, Señor, mismo tú, tu palabra, tu espíritu, salvar a un alma donde quiera, entre los continentes del mundo, 5 continentes, 6, 7, lo que haya, Señor, te ruego que los bendiga y que bendigas a tu pueblo, a tu iglesia en estos tiempos difíciles de crisis espiritual, de falta de perdón, de la frialdad a causa de la maldad. El amor de muchos se enfría. Señor, te necesitamos. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo y haz tu obra poderosamente. Señor, es del cielo tu obra y tú estás sobre todas las cosas. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Así terminamos entonces en esta tarde la enseñanza de nuestros hermanos apóstoles que recibieron firmeza, constancia y crecimiento. Muchas gracias, que Dios les bendiga. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que Dios le bendiga. Muchas gracias y bendiciones a todo el pueblo del Señor. Y también a los que no pertenecen al pueblo del Señor, que un día los alcance. Gracias, bendiciones de parte de este humilde ministerio Cristo Viene, Maranata, hermanos míos. Lo esperamos, nos santificamos, nos purificamos, esperando que Él venga para ir al encuentro glorioso con confianza de nuestro Salvador. Que Dios los bendiga y ánimo, mis hermanos. En Cristo Jesús, Dios los bendiga.